Miren, con este necesitamos nosotros identificar el U y el de B. Por ahí yo les había escrito que el valor absoluto de X, para que lo puedan ver, más así. Esto. Entonces, si yo tomo U como el valor absoluto de X y de B como de X, tengo lo siguiente. La derivada es un medio, miren esto, por X cuadrado a la menos un medio por la derivada interna de X. Este de este 2 se van. Entonces, esto queda X de X sobre valor absoluto de X. Y luego B de aquí, el de B igual a de X, le queda B igual a X. Entonces, aquí está la aplicación de la integración por partes. Esto que estoy encerrando es donde estoy aplicando la técnica. Eso de arriba solo es un agregado, nada más. Solo es para recordar la definición o el equivalente. Entonces, ¿qué tengo? U por B es X, valor absoluto de X, menos la integral de B por DU. Pero B por DU es X cuadrado sobre el valor absoluto de X de X. Si se fijan, el valor absoluto es X cuadrado a la 1 medio. Y aquí usted tiene X cuadrado a la 1. Entonces, si simplifica esto, aquí le va a quedar X cuadrado a la 1 medio. Diferencial de X. Pero este, ¿quién es? Esto es de nuevo el valor absoluto. Si se fija aquí adentro, usted tiene este integral, pero de este integral usted partió. Entonces usted despeja para el integral. Entonces, dos veces integral del valor absoluto de X es X por el valor absoluto de X y despeja. Entonces tiene que el valor absoluto de X diferencial de X es X por el valor absoluto de X entre 2 más la constante de integración. ¿Se entendió la idea? Jóvenes, Sí, Lee. Lick, ¿de dónde sale el 2? ¿cuál? Este. Sí, ese. Vamos a ver. Me voy a llevar esta ecuación. Recuerde que esta igualdad viene desde acá, desde arriba. Ya que usted tiene esto. Que esta integral es esta. Sí. Entonces piense que esto es una i y esto es menos i y usted quiere despejar para i. ¿Qué hace? Resta esta i, ¿verdad? Esto es una i. Si la resta, le va a quedar dos veces i, o sea, la integral del valor absoluto de x. ¿Me entiende? O sea, ¿qué pasa a sumar? Miremoslo así, o digámoslo así. No es correcto decirlo, pero si lo miramos, en realidad eso es lo que aparentar hacer. Lo correcto es restar esto de ambos lados o sumarlo a ambos lados. Al sumarlos desaparece de acá y aparece aquí. Por eso el 2. Y de ahí solo se despeja.
Bien. Y como estoy integrando, debe aparecer esto en la integración final. ¿De qué? Licenciado, Cuénteme. ¿por qué el valor absoluto de x es raíz de x al cuadrado? Ujú. ¿Usted recuerda qué significa el valor absoluto? En secundaria a veces nos dicen qué significa. Si Sí, no, creo que ajá, tengo una vaga idea, pero sí. ajá, dígame, ¿cuál es la idea que tiene usted de lo que significa el valor absoluto? Si no se acuerda, no se preocupe. Es que tengo una vaga idea, pero no sé cómo explicársela. Ajá, vamos a O ver. sea, Le ayudo. prácticamente no sé. Ajá, le ayudo. La definición dice, Eh, sí, la definición. bueno, que si X va a ser X y X es mayor que cero y va a ser menos X y es menor que cero. No, pero eso es su equivalente algebraico, nada más. Es como la Ah, seccionada. La definición del valor absoluto es la distancia de 0 a X. Ese es el valor absoluto. Es la distancia de 0 a un número X cualquiera. Entonces, esa distancia de 0 hasta X, si el X es positivo, solo sería X, ¿verdad? ¿Sí? Pero si el X está en la parte negativa, como estaría acá, es 0 menos X. Sí. Así calculamos distancia nosotros en la recta. ¿Se acuerdan? Sí, Ahora, cuando estamos calculando la distancia, mire, voy a quitar, voy a mover esto hacia la izquierda. Vamos a verlo acá con esta primera parte. Queda esta cosa. Ahora, esto es distancia en la línea. De manera general, nosotros tenemos una fórmula para distancia. La que va en R2, la que distancia entre dos puntos. Entonces, voy a calcular la distancia del punto 0,0 al punto X, 0, sin importar dónde esté el X. Entonces, la distancia del punto A, bueno, del punto O, porque en realidad es del origen, al punto X, 0, al punto A, es raíz de, acuérdese, 0,0 y X, 0, sin importar dónde esté este. ¿Qué nos queda? Sería X menos 0 a la 2 más 0, ¿verdad? Sí, pero esto de aquí es esta expresión. Pero esta expresión de acá lo definen como el valor absoluto de X, que era la distancia. Pero como era la distancia, entonces estas dos cosas representan lo mismo. Entonces ahí es donde usted saca que el valor absoluto de X es la raíz de X al cuadrado. Ahí puede justificar la igualdad. ¿Me entendió? sí, pero está bueno, eso nunca lo había visto de esa forma, fíjese. ¿No ven? ¿Me captaron la idea del problema? Aquí está, por cierto.
¿Puedo ir al otro? Sí, vaya. Televiaje. Vamos a ver este. Miren, con este, nosotros tenemos que meditar qué es lo que nos conviene. Entonces voy a tratar de considerar a U como y' al cuadrado y a db como el resto. Entonces derivo d de U es 2y' por la derivada interna, ¿verdad? Que es y'. ¿Sí? Diferencial de X. Y B es Y'. ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ahora, U por B me queda Y' a la 3 menos la integral de B por DU. Ya me arrepentí de haber hecho integración por partes, pero bueno. Me queda esto. Al cuadrado. Y ya está. Sí. Esta por esta menos de esta por esta. ¿Estamos bien? Y de X. Ah, sí, me comí el de X. Ah, cierto, le puse de Y, ¿verdad? Así. Lick, ahí esa de Y ¿son dos primas o es una prima? Que está ¿En al par, cuál? lo acabo de escribir. Esta. No, Aquí. arriba. Aquí. Sí, Dos. ahí son dos. Dos. Sí. Ok. Porque es esta. Sí. Sí, ya lo vi, gracias. Y ahora esta integral de acá es esta misma, ¿verdad? ¿Se fijaron? Y esta es esta misma. Entonces, al despejarla, tienen tres veces integral y' prima, y' a la 2 de x igual a y' al cubo. Sí. Ahí le quedó una cíclica, va, por eso hizo eso. Ujú. Cheque. Sí, Lick, se le entiende. Sí, que usted siempre simplifica varios pasos, va como eso en la cabeza. Yo siempre lo tengo que hacer paso. No, si lo escribe no hay problema.
No, 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 pero le digo que me sorprende que lo haga en la cabeza. Mm, Lick, cuéntame. yo me perdí ahí cuando agregó el 3 atrás del integral. Es similar a lo que había hecho en el caso anterior, ¿se acuerda? Si se Ujú. fija, este integral de acá es la misma del inicio. Ah, Entonces, es como que usted tenga que esto es A. Si esto fuera ujú. A, vaya, es como que usted tenga así. A igual a Y prima a la 3 menos 2A. Despeje para A, ¿qué hace? Sí, le queda 3A. Ah, ya lo vio. Sí. Y Como lo el de- caso anterior. ajá, correcto. Y esto está aquí. Ujú. Ah, sí, ya vi. Gracias. ¿Va bien? Nos dejó craneando, ¿Mm? nos dejó craneando al parecer. Ya veo. Les diré que creo que es mucho más sencillo, tal vez no haciéndolo por interacción por partes, pues, pero la idea funciona. Se puede hacer Sí, diferente. hago un cambio de variable. ¿De qué Tome, prima va? tome huye prima. Ay, es cierto. Vamos a verlo ahorita, ¿eh? Por si dicen, "Nah, hombre, a ver si estará mala onda." Pero sí, se fijaron que sí se puede hacer integración por partes. Vaya, aquí encontré uno que no está ahí para ver si me lograron entender. Eh, miren este. ¿Cómo harían ese? Me imagino que tomó U igual a y db y prima de X. Sí, así. Du es Y prima de X y B y prima, ¿verdad? Entonces, U por B menos la integral de B por du. Sí, Sí, ahí está. ajá. Aquí podríamos volver a utilizar integración por partes, podríamos, ¿verdad? Pero si usted nota, al hacer un cambio de z igual a y prima,
El de z es y' de x. Mira, aquí está. Entonces, esto al final le va a quedar integral de z, que es esta, por dz, que es esta por esta. Y eso es z al cuadrado entre 2, o sea, y' al cuadrado sobre 2 más c. ¿Me siguió o no? Aparte, Alex. Sí, yo sí. Si ustedes aplican este cambio de variable aquí, les queda z por esta. Y y' de x es de z. La integral de z queda. Esto. Cheque. Es que esperaban algo más complejo. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Lick, la 1 no hay que derivarla en SU igual a Y, no hay que derivarla según el polinomio. Ve, así ¿Cómo? usando el polinomio. Es que Creo que lo dijo en un video que hay que sí, derivarlo así. Restante polinomio. 1. Pero es que Ajá, estas no son polinomios, estas son derivadas. ¿el qué? Es diferente. Esto no es un polinomio. No, Ajá. que dijo que, creo que fue en el primer video que la U había que derivarla, si elegimos a U, había que derivarlas restándole 1, usando esa fórmula, pues. ¿Cuál fórmula? No, la que pasa el 1 para abajo y le resta 1 al exponente. Oh, me perdió. Es ¿Cómo que así? no me acuerdo, por ejemplo, la derivada de X es 1, ¿verdad? Sí, correcto. Así, no había que derivar ese Y así mismo. Este Y. Sí, ese U igual a Y. Ah, pero es que aquí recuerde que Y es una función de X. No es un polinomio. Ah, La integral no depende de Y. Estas son funciones que dependen de X. ya. Ahora sí. Sí, ahora sí, eso se me había escapado. Ah, bueno. ¿Estamos bien? Con otra Silic para ir practicando. Otro vamos a agarrar de aquí, espérenme. Voy a aprovechar un rato porque ustedes todavía siguen de vacaciones, parece. Está esta, miren. Este es un caso general. A esta le digo, en los recursos, ahí la van a encontrar, solo que yo les menciono que la busquen y que no la voy a hacer. Entonces, aprovechando un poco el tiempo, está esta integral, miren. La integral, uy, me equivoqué, aquí estoy. La integral de la secante a la n. Aquí no importa el argumento, porque el argumento que tengan, usted puede hacer cambio de variable y llevarlo de esta forma siempre que sea posible. Entonces, el detalle es que n no es cualquier cosa. N es un entero impar.
Entonces, cuando n es un entero impar, nosotros tenemos una fórmula de reducción. ¿A qué me refiero con un entero impar? Secante al cubo, secante a la 5, secante a la 7, secante a la 9, secante a la 11. Entonces, en algunos casos, ustedes se van a encontrar con esa integración en potencias de funciones trigonométricas. Entonces, para poder calcular esa integral, nosotros necesitamos hacer uso de integración por partes. Entonces, ¿cómo se hace? Esta fórmula, digamos que es válida para poderla trabajar cuando n es mayor o igual que 3. Porque cuando vale 1 es directa, es un logaritmo. Entonces no pasa nada. Pero de 3 en adelante, sí, hay que hacer el uso de iteración por partes. Entonces, ¿cómo se trabaja? Miren, la estrategia para esta es, ustedes escriben secante a la n menos 2 de x por la secante cuadrado de x. Entonces, esto, por ejemplo, lo van a integrar y esta la van a derivar. Entonces, si toman u igual a la secante a la n menos 2 de x y de db es secante cuadrado de x de x, les queda du secante, bueno, ya, para que nos vaya quedando en sintonía, n menos 2 por secante a la n menos 3 de x por la derivada interna, ¿verdad? Secante de x, tangente de x. Diferencial de x. Y b, lo voy a escribir aquí abajo. No, aquí a la par lo voy a poner. Y b es tangente. Entonces, esto les queda n menos 2 secante a la n menos 2 de x por tangente de x. ¿Bien? Ahora, u por b menos b por du. Entonces, tendríamos tangente de x por secante a la n menos 2 de x menos n menos 2 integral de secante a la n menos 2 de x tangente cuadrado de x. ¿Sí? La tangente cuadrado en términos de la secante, ¿a qué es igual? Secante cuadrado de x menos 1. Ay, no, perdón. Sí, sí, sí. Eso es igual. La tangente cuadrado la reemplazamos por secante cuadrado de x menos 1. Entonces voy a efectuar el producto. Voy a tener
esto igual. Esta por la secante cuadrado me va a quedar secante a la n, ¿va? Voy a borrar esto. Esta por esta, secante de x. Y luego tengo menos este número por el menos 1 más n menos 2 integral de la secante a la n menos 2 de x de dx. ¿Estamos bien? Mm, Solo multipliqué este número, aquí está afuera. Solo que en el primero es negativo, en el segundo es positivo, por el menos. Y de ahí secante a la n menos 2 por secante cuadrado es secante a la n. ¿Sí? solo multiplicó el n-2 a toda la integral. Ujú. Ah, Y por la Ah. secante, o sea, hice la distribución dentro del argumento. ¿Se entiende? mm, sí, voy a desarrollarlo un poco para... No, sí que aquí no me salté ningún paso. Aquí lo único es, Que hay dos integrales. discúlpeme, ajá, cuénteme. Sí. Porque hay dos integrales. Ah, ¿por qué dos? Porque aquí tengo una suma, ¿verdad? Entonces, si usted multiplica esta secante por este y por este, se separa en dos. Sí, es cierto. No había visto Sí, eso. ya lo vi. Ahora sí. Ahora quiero que recuerden algo. Todo este procedimiento, ¿de dónde viene? Este procedimiento viene de querer calcular la integral de la secante a la n. O sea, como generalizado. ¿Sí? Acuérdense que nosotros partimos de acá. Entonces quiero que vean de nuevo. Si se fijan, miren. Permítanme un segundito. Lick, Sí, cuénteme. ahí donde suma las dos integrales no sería menos. Aquí en medio. ¿Sí? Es que como aquí está este menos, ¿Sí? menos 1 y este menos de acá. Ah, sí. Ahora Cierto. sí, Ujú. sí, solo permítanme un segundito que estoy. Permítanme. Ahora sí, ¿qué me estaban preguntando? Disculpen. ¿Se fijaron de dónde vengo, verdad? Yo vengo de acá. He transformado esta integral en todo esto. ¿Qué pueden observar? Uy, le que usted dijo que iba a simplificar y mire más bien lo que le salió. No logran ver nada peculiar aquí en toda esta línea. Se repiten dos veces La binomios. secante. ¿Cómo? Que Hay la- binomios. las últimas dos integrales se pueden cancelar. No, no se pueden No, cancelar. ¿verdad? No. Ah, no se puede. No es lo mismo. Ajá, la compañera iba a decir algo. Que se repite la secante. ¿Cuál secante? N. Correcto. Esta integral de acá
Es esta misma, ¿verdad? ¿Y qué hacían ustedes cuando tenían la misma integral? Miren, en esto. Entonces, este es el coeficiente. ¿Qué va a suceder? Voy a tener 1, que es el coeficiente de esta, más n menos 2, que es el coeficiente de esta, ¿verdad? Y luego la integral de la secante a la n de x. Y eso es tangente de x, secante a la n menos 2 de x, más n menos 2 por la integral de la secante a la n menos 2 de x, diferencial de x, ¿sí? ¿Qué me queda esto? N menos 1 secante a la integral de secante a la n de x con respecto a x. ¿Correcto? Entonces todo esto, al simplificarlo, me dicen ustedes que queda n menos 1. Y voy a correr. La parte sí está primero. Y todo esto. Y entonces llegamos finalmente a que yo puedo despejar la integral esta. Esa integral me da como resultado entonces esto multiplicado por 1 sobre n menos 1. Esto dividido entre n menos 1. Miren. Entonces tengo 1 sobre n menos 1, tangente de x, secante a la n menos 2x, más n menos 2 entre n menos 1, integral de la secante de x, n menos 2, secante de x de x. Esto se conoce como fórmula de reducción. ¿Sirve en qué casos? Le sirve en los casos cuando la n es un entero impar mayor que 3, mayor o igual que 3. Entonces ustedes rápidamente pueden atacar. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si ustedes aplican la fórmula para secante al cubo, dentro de la secante al cubo le va a aparecer una secante, pero la integral de la secante es conocida. Si ustedes usan secante a la 5, aquí, entonces aquí adentro les va a quedar una secante al cubo y van a tener que reemplazar la primera fórmula acá. Si les queda una secante a las 7, aquí les va a quedar una secante a las 5. Si les queda una secante a las 9, aquí una secante a las 7. Y así sucesivamente. Dentro de una secante de potencia mayor impar está la anterior al momento de aplicar la fórmula de reducción. Entonces ustedes esta fórmula la van a utilizar siempre que obtengan potencias impares de secantes o potencias impares de cosecantes, pero hay que deducir esa fórmula. Es muy parecido a la deducción. El procedimiento funciona igual. No sé si me captan la idea. Y ahí igual abajo en esa que sale 1 sobre n menos 1, igual lo vamos a reemplazar con la... Con la potencia que tenga inicial, Ajá. sí. Y 5 va a quedar 4. Correcto. Entonces, vaya, para que aterricemos. Integral de la secante al cubo, ¿quién es? Uso la fórmula de reducción. Medio tangente de x, secante de x, ¿sí? 1
sobre 2 integral de la secante de x tangente, perdón, de x. Pero la integral de la secante, ¿qué es igual? Al logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más tangente de x. ¿Correcto? Y ahí termina. Esta. Pero ¿qué pasa si tienen una secante a las 5? Entonces, un cuarto tangente de x, secante a la 3 de x, más 3 sobre 4 integral de la secante al cubo, ¿verdad? Hay que volver a aplicarla ahí. O la vuelve a aplicar o reemplaza esta fórmula. ¿Cómo así reemplazar la fórmula? Voy. Esto requiere mucha práctica, ¿vale? Sí, como cualquier clase de matemáticas. Aquí tienen que solo estar enfocados y tener práctica de por medio para que miren más rápido los procesos. Entonces, miren, ustedes tienen un cuarto, esto solo lo copian prácticamente. No tiene o no recibe ninguna modificación, más el 3/4. Pero aquí recuerden que yo les acabo de decir, reemplacen. Entonces voy a reemplazar ¿a quién? A lo que corresponde de la secante al cubo. A esto. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Cuidado Te está con el molestando. micrófono, hijito. Ponete a ver tele allá. Cuidado si no con el te micrófono. Ya lo regañaron. Perdón, es que me había ido. No, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. No me preocupes, así soy yo, solo que yo tengo dos fieritas que así son. Y se ponen a hacer relajo cuando yo estoy en clase. Ahorita me estoy Es que, viendo. es que va a molestar para la grabación, profe, perdón. No, me tranquilo, no le paren, hombre. Relájese, no pasa nada. Entonces, miren, ya ni me acuerdo si copié. Si copié, creo. Vamos a revisar acá. Entonces, solo reemplazo, miren. Reemplazo, esta cosa quedó un poco inclinada. Ahí reemplazo. A eso me refería. Acá quito la integral y coloco lo que corresponde. Más C. Y ahí solo simplifico, ¿verdad? Entonces, prácticamente esto queda igual. Que no hay problema. De aquí en adelante, aquí voy a tener, por ejemplo, 3/8, ¿verdad? Multiplicando. Entonces tengo más. Esto de acá es 3/8. De nuevo, aquí tengo otro 3/8. Más C. Miren. A eso me refería. Usted tiene una secante a la 5, le aplica la fórmula de reducción. Dentro de esta está la secante al cubo. Con la secante al cubo se va la fórmula, reemplaza, simplifica y listo. Cuando ustedes llegan a una suma de secantes, todas con potencia impar, usted comienza con la potencia más grande y va reduciendo, va hacia atrás, va de la potencia mayor a la potencia menor. De ahí el nombre, fórmula de reducción. Le vamos bajando el grado entre impares y va mandándome, por ejemplo, si aparece una suma de
secante a la 5, secante a la 7 y secante a la 9, comienzo aplicando la fórmula a la secante a la 9. Dentro de esa va a aparecer una con potencia 7. Luego voy a simplificar, luego le voy a aplicar la fórmula de reducción a la secante a la 7. La secante a la 7 se va a simplificar y al aplicar la fórmula va a aparecer una secante a la 5 que se va a sumar con la primera que ya estaba. Entonces, esa secante a la 5 se simplifica y se vuelve a aplicar esta fórmula, se sigue haciendo la simplificación. Dentro de esta se aplica la integral de la secante al cubo y hasta que llegamos al final. Entonces, esos procesos, lo que sucede es que son largos, pero llevan la misma mecánica. ¿Me entienden? Sí, Lick. Entonces, esto de la técnica de reducción lo usan en potencias, pero ¿cuál es el fundamento? El fundamento es integración por partes. Entonces, dentro de una integral, en vez de estar aplicando la técnica de integración por partes, yo prefiero mostrarles la fórmula de reducción en este tipo de integraciones y una vez que ustedes tengan la fórmula de reducción, yo les puedo explicar integrales más pesadas, como por ejemplo, producto de tangente de potencia par con secante de potencia impar. Entonces, esa al aplicar identidades trigonométricas me manda a una suma de secantes de potencia impar y con la fórmula de reducción que tiene implícita la integración por partes, aprendemos más y abarcamos más cosas. Ustedes están mejor preparados para abordar integrales de este tipo. Todos esos detalles están en los recursos. Lick, y si tiene argumento, dijo que solo hiciéramos cambio de variable, va. Sí, pero vale aclarar, si por ejemplo aquí hubiera tenido una X cuadrado, no lo puedo hacer. Porque no hay nada que no esté en la fórmula, en la forma de f de g de x por la derivada de g de x. Correcto. Eso de manera general se dice que no tenemos el diferencial. Entonces, al no tener el diferencial, en ocasiones lo que hacemos es agregarlo. O sea, colocamos, si hace falta una X o una exponencial, multiplicamos y dividimos, ¿verdad? Y tratamos de jugárnosla con eso. Y aplicar la técnica de integración por partes. O la técnica que corresponda. Pero con cualquier otro argumento se puede, por ejemplo, 2x más 1. Ah, con 2x más 1, sí. Lineal. Ajá. Hace u igual a eso y solo va a salir una constante que va a ser un medio. Multiplicando toda la integral antes de retornar a la variable original. ¿Entienden? Sí. Más. Entonces, recuerden, necesito que se pongan al día. Si ustedes ajá, cuéntame. Profe, y practicamos más de los ejercicios que usted envió por el Telegram, ¿verdad? O practicamos más del libro, no sé. Pues mire, esta vez sí que quede grabada la sugerencia. Mi sugerencia es la siguiente. Bueno, para que quede grabada y que valga la pena que quede la grabación. Vamos a ver. ¿Cómo yo esperaría que ustedes estudiaran? No importa la sección, son iguales. Ustedes creo que no se ve esto, ¿verdad? Así no me voy a colocar en vista de estudiantes. Da igual, no importa. Aquí comenzamos. Aquí primer parcial. Entonces, yo esperaría que ustedes fueran video y van a ver recursos. Buscan los ejercicios. En el video obviamente aprovechan esto.
Y luego aquí tienen un problema. Miren, aquí terminó. Entonces, hacer este ejercicio. Tienen la región, tienen las rectas, tienen los puntos. Plantéenlo. Porque en la siguiente clase, después de esta, y ahí la pueden irse fijando, 26 de enero. Ah, entonces tiene que ser esta otra. Entonces, aquí tiene que haber mencionado algo del ejercicio. Miren, aquí está el mismo ejercicio. Arranco con el problema, entonces ustedes verifican. Aquí están los planteamientos y en algunos casos calculé integrales. Entonces la pueden ir verificando. Si miran que hay algo que no entienden por qué esto está aquí, seguramente lo tuvo que haber dicho en el video. Entonces su obligación es irse al video. Ah, pucha, no le entendí esa onda. Me voy al video. Vamos a ver qué me sale. Bueno. Profe, viendo monas chinas. Son los anuncios de YouTube. Entonces, supuestamente, algo tengo que decir. Ah, pero creo que aquí estoy. Este es, no, me equivoqué de fecha. No es del 26, era este, del 27. Y me vuelve a salir un anuncio. Ah, bueno, ahí está. Y se va al inciso que usted no entiende, que tal vez yo estoy planteando. Y ahí está. Entonces, una vez que usted revise todos los recursos de sólidos en revolución, y mire, hay de inicios de año, hay de mediados de año, estamos de mayo, y en todos hay ejercicios, y no creo haber repetido. Estos fueron los que grabé con ustedes. Una vez que usted termina de ver todo este cerro de recursos y resolver todos los problemas que están ahí, algo se le tuvo que haber quedado. Entonces, procede a avanzar. Integración por partes. Yo sé que tiempo es lo que menos tienen ahorita, pero yo también dije que metieran 6 clases. Aquí es de aprovechar porque prácticamente el recurso ahí está, pues ustedes la clase la tienen, solo tienen que tomar el tiempo para revisarla. La misma historia, miran el PDF. ¿Sí? Creo que este fue uno de los últimos. Creo que me habían preguntado me parece que me lo preguntaron el martes, creo. Y mire, técnica de integración, integración por partes. Aquí les explico cómo funciona la forma tabular de integración por partes. Lo del dilate, digamos, pero a mi modo. ¿Qué hacer con las cíclicas? Esto les menciono. ¿Qué pasa si dentro de la integración les aparece un escalar por la integral? Lo despejan. Y de ahí, mire, arranco con ejercicios. Entonces usted también arranca con ejercicios. Aquí les voy mostrando desde lo simple. Y mire, hay ejercicios. Entonces la idea no es que ustedes vengan y estén viendo solo como novela, ¿verdad? Sino que tomen el problema y le metan el diente. Si no le entienden, miren el video. Y así se lleva usted toda la clase. Pero yo sé que tiene que venir a la clase y preguntarme. Cuando usted encuentre un problema que no entiendo, usted me viene a preguntar. Y así va revisando. Por ejemplo, integración por partes. Miren, hay videos del periodo pasado. Vaya, ahí me preguntaron seno inverso de x al cuadrado, ¿cómo se hacía? Pero aquí, por ejemplo, estos últimos ya son después de haber revisado todos los primeros videos. Miren, me preguntaron Esta cosa les dije yo, esto es esto mismo. ¿Por qué? Y en el video les expliqué por qué razón. Creo que no lo grabé o no sé si lo dejé aquí de evidencia. Creo que no lo... Ah, sí, aquí está. Haciendo algo similar a esto les expliqué qué hacer.
Y ese no es un método que se llama sustitución trigonométrica. No, todo es integración por partes aquí. No, pero ese triángulo que hizo Ah, pareciera es que el triángulo Ah. me sirve para cambiar de variable también, no, pero sí se usa en sustitución trigonométrica, pero también en trigonometría, en la parte de funciones inversas, usted lo tuvo que haber visto en 111. Ah, no. Bueno, si no lo vieron, entonces les toca estudiar por su cuenta. Ahí en el libro de Thomas sale un capítulo completo de funciones trigonométricas. Entonces, mire, es un reto. Cuando ustedes ven que yo uso algo que tal vez usted no lo vio en sus clases anteriores, o me pregunta o se va para el libro. Depende de lo que es, yo le puedo decir. O sea, yo lo puedo apoyar en clase. Pero dependo de ustedes. Si ustedes no están avanzando como yo quisiera, entonces no están aprovechando la clase. Esto es para si quieren aprender, ¿verdad? Ahora, si ustedes no quieren aprender, creo que ya hay un montón de expertos que los pueden orientar para no aprender. Y no aquí en la clase, sino que fuera de la universidad hay un montón de personas expertas en enseñarles cosas que no son propias de un estudiante universitario. Y pasan la clase, seguramente que la pasan. Pero si usted ve todo este montón de recursos y usted se mete a rollo de revisar todos los recursos, y mire, y va a ir encontrando varios recursos. Aquí hay un montón de problemas bien maravillosos, aquí, en esta parte. Y tuve el cuidado, más de algunos se me tuvo que haber ido doble, ¿verdad? Pero tuve el cuidado de que no hubieran repetición de ejercicios. Pero todos los recursos tienen problemas diferentes. Entonces leemos el PDF y después vemos el video Si por lo si las necesita, dudas. sí, correcto, si lo necesita. Es que es lo primero que tienen que hacer. Es que yo había visto 3 videos 2 veces. Ujú. Como que no se te quedó mucho. Pero es parte de ir aprendiendo de una manera diferente. Es un nuevo reto. Esta cuestión en la que estamos Cierto. es un nuevo reto. Yo no sé la forma de aprender que tienen ustedes, ¿verdad? En mi caso, yo aprendo haciendo. Entonces, yo les estoy mostrando o les estoy dando una idea de